Muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hacer una oración para que Dios nos bendiga el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí reunidos. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de tener la vida, de poder escuchar de tu palabra. Gracias porque tú nos hablas, Señor. Te pedimos para que el día de hoy tú llegues a nuestro corazón, para que tú puedas transformar nuestra vida, Señor, para que tú nos ayudes a servirte, para que tú nos ayudes a que estas enseñanzas se queden en nuestra vida, en nuestro corazón, y nos ayudes a vivir para ti, Señor. Te pedimos para que también tú guardes a toda aquella gente que ha oído de tu palabra, que aún no son salvos, para que tú los quebrantes, para que tú los conviertas y permitas que ellos puedan arrepentirse. Por toda aquella gente que ya ha escuchado tu palabra, que en algún momento recibieron de ti, Señor, te pedimos para que también tú los traigas de nuevo a tus pies y para que también puedan servirte. Te pedimos por todos los lugares donde se predica hoy tu palabra, Señor, por toda aquella gente que están los pastores y los maestros, para que tú también pues los acompañes y permitas que ellos también puedan ser de bendición en todo lo que hagan. Te pedimos para que tú nos acompañes el día de hoy y para que tú permitas que todo lo que hablemos el día de hoy sea de bendición, Señor. Te lo pedimos, te damos muchas gracias en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, el día de hoy vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a ver un pasaje que está en el libro de Efesios capítulo 4 y versículo 13. Un pasaje muy hermoso, por cierto. Y vamos a ver, el título del día de hoy es Hasta que todos lleguemos. Realmente vamos a ver qué implica eso de hasta que todos lleguemos. Este versículo habla de algo muy importante, porque muchas veces nosotros se nos olvida realmente cuál es nuestro objetivo. Y por eso hay mucha gente que deserta. Como cristianos, ahorita hablamos precisamente de eso. Cuánta gente que empezó bien y han abandonado al Señor. Qué triste es que una persona, que un hijo de Dios lo abandone. Vamos a que dice 2 Corintios 2:14. Porque realmente el plan de Dios es muy diferente de lo que mucha gente vive hoy en la actualidad. Mucha gente que no se compromete con Dios. Entonces por eso hay un problema. 2 Corintios capítulo 2 y versículo 14. Fíjense qué importante. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. El plan de Dios es ese, llevarnos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Pero la realidad es que la gente, los cristianos, hay muchos cristianos que no van de triunfo en Cristo Jesús. Están haciendo todo lo contrario. De hecho, hay cristianos que viven en medio de algo que se llama la apostasía. Qué trágico es que un cristiano esté en la apostasía, no en el triunfo que Dios planeó. Precisamente por eso vamos a ver el tema del día de hoy, que es muy importante. ¿Qué es lo que Dios quiere que sea? Y realmente entender cuál es nuestro objetivo y luego cómo llegar ahí. Porque no solamente saber qué tenemos que hacer. Hay mucha gente que sabe qué tiene que hacer, pero no lo hace. Realmente la mayoría de los cristianos ni siquiera reconocen, ¿verdad? O ni siquiera conocen qué tienen que hacer para llegar a la meta, para estar en el triunfo que Cristo quiere que tengamos. Ahora sí, vamos a ver nuestro pasaje. Vamos a Efesios capítulo 4 y versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y ese pasaje lo hemos oído muchas veces. ¿Pero qué significa? ¿Realmente entendemos qué significa? Este versículo empieza hasta que todos lleguemos. Ese hasta significa, el hasta significa que es un periodo de paciencia. Denota la infinita paciencia que Dios tiene para esperar a cada uno de los hijos de Dios. Nosotros muchas veces nos desesperamos. Dicen, si llega, qué bueno, y si no, también. Pero Dios no es así. Gracias a Dios, por eso dice aquí, gracias a Dios que Dios no actúa como nosotros. Dice que Dios está esperando hasta que todos sus hijos lleguen. ¿A dónde? A la unidad de la fe. Y no es cualquier cosa, ¿eh? No es nada más que sean cristianos. No es que se sepan 10 versículos. Dice hasta que lleguen a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el objetivo que Dios quiere con cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo le toma? Hay mucha gente que le toma toda su vida y no llegan. Y están intenta fracaso tras fracaso, pero no en triunfo. Este hasta, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos, habla de todos los hijos de Dios.
Y sí, y eso encierra a los dóciles y a los obedientes, pero también incluye a los necios, a los rebeldes, a los apóstatas y a los tíos contreras, que siempre están llevándole la contraria a Dios. Imagínate, ¿verdad? Es bien sencillo. Imagínate que Dios en su equipo tiene todo tipo de personas y unos nada más están viendo a ver cómo le llevan la contraria. Por ejemplo, en un trabajo, ¿verdad? Imagínate que tienes una empresa, ¿verdad? ¿Tú contratarías en tu equipo de trabajo a una persona que sabes que te va a traicionar y que te va a dar la espalda? Pues Cristo sí lo hizo. Imagínense que cuando Cristo seleccionó a sus 12 discípulos, escogió a uno que era Judas Iscariote. Jesús sí sabía que lo iba a traicionar. Increíble, ¿verdad? Aunque parezca paradójico, ¿verdad? Es la forma del amor de Dios. Nos ama no por cómo somos, ni por cómo nos comportamos, sino porque sencillamente su amor por nosotros no cambia. Es lo que veíamos ahorita, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué Dios, si sabía de antemano que los seres humanos lo iban a traicionar y lo iban a dejar, iban a ser rebeldes, ¿para qué los hizo? Y lo que decíamos, pues no sé, cuando lleguemos al cielo hay que preguntarle ese tipo de cosas. Ese es el amor que no nos cabe en la cabeza. Oye, Señor, ¿pero por qué lo hiciste? Era bien fácil no haber hecho a nadie o haber hecho puros robots. Ayer veíamos eso, ¿verdad? De que ya la tecnología ha ido cambiando tanto que ya inclusive hacen robots que ya parecen seres humanos, pero no dejan de ser un robot que sigue unas ciertas órdenes e instrucciones. Así podía haber hecho Dios a los seres humanos. Pues ahora todos se dedican a estarle dando gracias a Dios, ¿verdad? Y a no pecar. Pues sí lo podía haber hecho, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan. Pero vamos a ver, ¿verdad? Aquí este versículo continúa diciendo dos cosas muy importantes. En primer lugar, dice, hasta que todos. ¿Qué significa hasta que todos? Eso significa que Dios va a trabajar con absolutamente todos sus hijos. Qué hermoso, ¿verdad? Eso significa que Dios no deja atrás a nadie. Ninguno de sus hijos se queda en el olvido, ni tampoco en el baúl de los recuerdos. Qué hermoso que a Dios no se le olvida a nadie. A nosotros se nos ha olvidado, pero a Dios no se le olvida ninguno de sus hijos. Qué hermoso es saber que Dios nunca se cansa. Dios no se va a fastidiar de trabajar con nosotros. A pesar de cómo somos, de cómo respondemos, de nuestro temperamento e incluso de nuestro voluble y cambiante humor. Todos nosotros, una de las cosas que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Precisamente es eso. Hoy amaneces de buenas y mañana no. Realmente cómo cambia, ¿verdad? Un día quieres servir a Dios con todo tu corazón y al día siguiente ya no quieres seguir. Eso es como cambia nuestro corazón. Por ejemplo, ¿verdad? Las personas. Es el tema en todas las empresas. Tú compras una máquina y un robot y lo pones a trabajar y todos los días, haga frío, haga calor, llueve, truene, relampaguee, mientras tenga energía, trabaja y trabaja y trabaja haciendo lo mismo. Pero una persona no. Una persona empieza a llover y se pone deprimido. Tiene un problema y lo trae arrastrando. Anda cambiando y su mente está ocupada, ¿verdad? Esa es la diferencia entre una persona y una máquina. Una máquina siempre hace el trabajo de la misma forma, hasta que se descompone. Pero los seres no. Los seres humanos se ven afectados por su estado de ánimo. Es por eso que un día trabajan bien contentos, haciendo una cosa sin quejarse, y al día siguiente ya ni siquiera quieren ir. Ese es nuestro corazón. Así nos traiciona nuestro corazón. Así es como reaccionamos. Y en el terreno espiritual ocurre de la misma forma. Un día quieres servir a Dios, pero otro día ya no quieres. Es nuestra carne que de plano se opone para que no vayamos, ¿verdad? Por eso dice aquí la parte más importante, el complemento, ¿verdad? Hasta que todos, y luego dice que todos lleguemos. ¿A dónde tenemos que llegar? ¿Te has puesto a preguntar aquí este versículo a qué se refiere? ¿A dónde tienes que llegar? Nuestro destino como cristianos es el cielo. Hasta que todos lleguen al cielo. Pero hay formas de llegar, ¿verdad? Es como en una carrera. Sí, efectivamente hay formas en las que todo el mundo puede llegar. Puedes irte caminando, puedes irte en una bicicleta, puedes irte en un carro, te puedes ir en avión. Hay diferentes formas de llegar, ¿verdad? Ese llegar significa una travesía.
Es como un viaje en barco, hasta que todos lleguemos a buen puerto. Ese buen puerto, pues solamente es el cielo, ¿verdad? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Por eso dice 2 de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice, y no queriendo que ninguno perezca. Esa es la paciencia de Dios. ¿Por qué Dios permite cuáles circunstancias? Pues Dios lo sabe. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué hermoso que Dios sigue trabajando con nosotros. Dice aquí, ¿verdad?, que Dios no quiere que ninguno pierda el rumbo, que ninguno se pierda en el camino. No quiere desaparecidos en el Triángulo de las Bermudas ni en la zona del silencio. Ahora, en la Biblia, por ejemplo, ¿verdad?, vemos muchos pasajes en donde Jesús y sus discípulos se subieron a una barca y navegaron para ir de un lado, ¿verdad?, a otro, de un lado determinado. Pero vamos a ver, ¿verdad?, que unas veces pues navegaron en el lago, otras fueron en el mar, y esa navegación no siempre fue suave y tranquila. Otras veces fueron muy complicadas, ¿verdad?, difícil y, como dice la Biblia, hasta peligrosas. Vamos a Mateo capítulo 8 y versículo 24. Vamos a ver que no siempre está todo como nosotros esperamos, ¿verdad?, ni creemos que todo va a salirnos bien. Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Dice aquí que las olas, ¿qué hacían? Cubrían la barca. Hay cosas que a lo mejor nosotros desde nuestra perspectiva no alcanzamos a entender. Ahorita vamos a ver qué significa ese que cubrían la barca. Porque que la cubren la barca, imagínate que las olas tapan la barca, pues la hunden. Pero ahorita vamos a ver ciertas características de los barcos, ¿verdad? Y vamos también a Marcos capítulo 4, versículo 37. Porque Marcos habla y le da un detalle específico a esta misma escena. Marcos capítulo 4, versículo 37, habla acerca de lo mismo. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. No solamente le estaba echando agüita arriba, dice de tal manera que ya se anegaba, ahora sí, y estaban a punto de naufragar. Hay muchos cristianos, ¿verdad?, que se aventuran a navegar sin tener ni tantito conocimiento acerca de lo que van a hacer. Solo salen del puerto y se dejan llevar la aventura, ¿verdad? Ay, a ver lo que Dios diga. Pero ahorita vamos a ver precisamente qué importante es esto, ¿verdad? Precisamente esta imagen, ¿verdad?, esta anécdota, habla acerca de una barca. Todos tenemos que dirigir una barca, esta barca es nuestra vida. Y vamos a ver a dónde la vamos a llevar y cómo la vamos a llevar. ¿Tú sabes navegar? En este momento tú eres el capitán de tu barca, pero ¿sabes navegar? ¿Sabes cómo llevarla? ¿Qué tiene que llevar tu barco? Pues si no sabes, pues hay que pedir ayuda, ¿verdad? Dios no quiere hijos aventureros, sino bien preparados. Por eso dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Ahora, ese aprobado no es aprobado por la Federación Náutica aquí de Estados Unidos, ¿verdad? Es realmente aprobado por Dios. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, y luego dice que usa bien la palabra de verdad. Qué importante es que sepa usar bien la palabra de verdad. Es aquí la palabra, ¿verdad? En 2 de Timoteo, cuando dice aprobado, eso significa es estar calificado y certificado. Eso significa con el conocimiento suficiente. Ese es el aprobado. Hay muchas personas, ¿verdad?, por ejemplo en la escuela, que estudian para pasar un examen. Y cuando tienen que enfrentarse a la vida, no conocen nada. Lo mismo pasa con la vida cristiana. Hay muchos pseudo cristianos, pues que hacen la apariencia de ser cristianos nada más, ¿verdad?, para pasar un requisito, para cumplir, para que se vean bonitos, pero nunca se prepararon para navegar. Claro que cuando salen, pues no tienen nada que ver, ¿verdad? Por eso cuando dice en Timoteo, ¿verdad?, que ese aprobado es alguien que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra de usar bien, ¿verdad?, me gusta mucho la palabra en griego, que es ortotomeo, y que significa que traza bien y correctamente algo. No como quiere, no como se imagina,
es alguien que tiene la pericia por la habilidad y el conocimiento que ya tiene. Aquí dice, ¿verdad?, que debe trazar correctamente la palabra de verdad. Es decir, una persona que la conoce y que la usa bien. No solamente es conocimiento, sino que también es experiencia. Eso significa que no solamente tiene los conocimientos, sino también es capaz de enseñar a otros. Hay muchas personas que pueden hablar de la Biblia, pero no conocen la Biblia, y menos pueden enseñar la Biblia. Vamos a un pasaje, ¿verdad? Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 3, y vamos a ver cómo en este caso, ¿verdad?, Pablo se dirige a una persona, a su discípulo que se llamaba Timoteo, 1 de Timoteo 3. Y lo primero que ve Pablo, ¿verdad?, es que Timoteo quería servir a Dios. Y le dijo a Timoteo, me parece perfecto que quieras servir a Dios, pero no solamente tienes que servirlo y bien. Es decir, tienes que hacerlo a conciencia. Versículo 1, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, Timoteo, qué bueno que desees servir a Dios. Pero el 2, pero es necesario que el obispo, y empieza a dar una serie de requisitos, ¿verdad?, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, para que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Hay mucha gente que quiere enseñar a los demás y no tiene la más mínima noción, ¿verdad? Hoy hay mucha gente, muchos cristianos, pastores, que están trabajando, entre comillas, ¿verdad?, en la obra. Sin embargo, no conocen ni siquiera la Biblia completa, por lo que tuercen el significado, ¿verdad? Y en consecuencia hablan de cosas que la Biblia jamás dijo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Ya Pedro, desde aquel entonces, ¿verdad?, hablaba de lo mismo. Hay mucha gente que nada más se dedica a hablar sin conocimiento de causa. Y obviamente los lleva a tomar decisiones incorrectas, ¿verdad? Es 2 de Pedro 3:16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Dice que los indoctos y los inconstantes, ¿qué hacen? Pues la tuercen. Terminan torciendo la Biblia. Un indocto es una persona que no conoce. Un inconstante, eso es el que va un día y 50 no, que agarra una cosa, agarra un pedacito de otra cosa, pues claro que terminan torciendo la Biblia. De esa gente hay mucha, como estaba diciendo aquí Pedro, ¿verdad? Aquí la palabra tuercen, ¿verdad?, de la que habla Pedro, en griego es una palabra que es estrebló, y que significa que está desviado y pervertido. Eso es lo que pasa cuando una persona no conoce la Biblia, cuando se aventura nada más a decir las cosas, ¿verdad? Hoy hay muchos cristianos vestidos de escribas y fariseos, porque están muy lejos de Dios. Decía Jesús, ¿verdad? Dice, porque ellos dicen, pero no hacen. Vamos a Mateo 23:3. Jesús mismo, ¿verdad?, estaba hablando y los discípulos decían, fíjate que los fariseos me dicen que haga tal y cosas, y estaba en la ley. ¿Cómo le contestó Jesús a los discípulos? Fíjense, Mateo 23 y versículo 3. 23:3. Dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Así hay mucha gente. Dicen, pero no hacen. Nosotros no tenemos que conformarnos a lo que dice la Biblia. Tenemos que conformarnos a lo que dice, a lo que dice la gente. Tenemos que conformarnos a lo que dice la Biblia. Por eso dice aquí, todo lo que te digan, ¿verdad?, guárdalo y hazlo, pero no vas conforme a sus obras. ¿Por qué? Porque son hipócritas, ¿verdad? Por eso Dios, como vemos aquí, ¿verdad?, quiere siervos aprobados, es decir, siervos que hagan bien las cosas. Ese bien, ¿verdad? Ahorita veamos en Timoteo. Ahí en 1 Timoteo, capítulo 3, fíjense cómo le dice Pablo en el versículo 6. Dice, Timoteo, qué bueno, necesitas hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero eso cambia radicalmente las cosas, ¿verdad? Ahora sí, el versículo 6, 1 Timoteo 3:6.
porque de estos son los que se meten en las casas. Primera de Timoteo 3:6. No, segunda. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Dice aquí, le dice Pablo a Timoteo, no un neófito. ¿Qué es eso de neófito? ¿Sabes qué significa? Un neófito no es una grosería ni es un insulto, ¿eh? Un neófito significa un inexperto, un aprendiz y un novato. Eso es un neófito. Es decir, una persona que está empezando, que no tiene ningún conocimiento. Por eso, si tú quieres cruzar las tempestades de la vida, ¿verdad?, y llegar a buen puerto, pues necesitas conocer las reglas de la navegación antes de aventurarte a salir del puerto. Mientras somos neófitos, si no conocemos nada, ¿verdad?, ¿cómo vas a salir a enfrentarte a algo que ni siquiera sabes qué va a ser? En primer lugar, vamos a ver, ¿verdad?, que tu barco debe contar con buenos materiales. Tú no puedes salir en una barquita, ¿verdad?, de papel o de cartón, porque se va a deshacer. Si quieres salir, ¿verdad?, a navegar el océano, pues debe tu barco de soportar los impactos de las severas tormentas que van a venir. Un barco fuerte, ¿verdad?, será capaz de soportar todas las inclemencias del tiempo y además salir de la tempestad. Ahorita vamos a ver todo lo que significa, ¿verdad? Un barco transoceánico no es solo un salvavidas. Es el medio de transporte para cruzar, sí, por un lago de bonanza, pero también que pueda resistir el duro embate de una tempestad. Un barco débil, un barco frágil y desmoronándose, no será capaz de flotar ni mantenerse en las aguas tranquilas, mucho menos cuando lleguen los fuertes vientos, y menos cuando lleguen los azotes de las tempestades. Ahí vamos a Efesios 4, pero el versículo 14. Ahí donde estamos en nuestro pasaje, Efesios 4:14, y habla precisamente de eso, pero ni siquiera sin llegar a las tempestades. Efesios 4:14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de derrota. Y qué importante dice aquí, ¿eh? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados ¿por qué? No por tempestades. Dice, llevados por vientos. Cabe destacar, ¿verdad?, que aquí ya no habla ni de tempestades ni de tormentas, con solo el viento. Hoy hay muchos cristianos que se dejan ir y que dejan que su barca se vaya con un vientecillo, ¿verdad?, y se voltean. Hay que recordar que nuestro enemigo Satanás no va a enviarnos un vientecito, nada más para despeinarnos. Nos va a enviar un verdadero tsunami con toda su furia para voltearnos y para hundirnos. Satanás, hay que recordar, es nuestro enemigo. Es decir, no se va a tentar el corazón. No va a tener la más mínima compasión ni misericordia cuando lance sus ataques. No le va a importar en lo más mínimo si estás cansado, o si estás herido, o si estás durmiendo, o que seas débil o que seas pequeño. Te va a atacar para derribarte, para desaparecerte del mapa. Por eso un cristiano, cuando empieza a analizar todo el panorama y se da cuenta que no puede enfrentar todo eso, ¿verdad?, tiene que reconocer que no está preparado para salir. Entonces necesita pedir ayuda para que Dios lo ayude a soportar las duras tempestades. Eso es lo que tenemos que hacer, correr a Dios. Ahora, cuando un cristiano reconoce que no puede enfrentar solo la tempestad y corre a Dios, ocurren dos cosas maravillosas. La primera de ellas, ¿verdad?, es que Dios va a limitar los ataques del enemigo para que no rebasen tu capacidad. Esa es la parte más importante. Se llama fidelidad de Dios. Dice 1 Corintios 10:13, ¿verdad?, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Qué hermoso que Dios no va a permitir que nos pase más de lo que podemos, ¿verdad? Lo mismo que pasó con Job. En el libro de Job, precisamente se hace todo un análisis para ver cómo el diablo tenía que pedir permiso antes de ir a atacar a Job. No después, ¿verdad? Y le dijo, puedes llegar hasta aquí. Eso significa fidelidad de Dios. Dios siempre va a decir hasta dónde sí y hasta dónde no. Qué hermoso que Dios siempre sea fiel con nosotros. Por eso, ¿verdad?,
tenemos que correr a Él. Y el segundo lugar, ¿verdad? Cuando un cristiano corre a Dios, ¿verdad? Dios nos va a fortalecer para poder luchar y combatir. Es cierto que muchas veces estamos cansados, que estamos débiles, que no podemos, pero si dejamos que Dios haga las cosas, Dios nos va a dar todo lo que nos hace falta. Dios ya sabe que somos débiles. Dios ya sabe que somos frágiles. Por eso viene a ayudarnos, a socorrernos y a sustentarnos para que podamos resistir. Dicen en Efesios, ¿verdad? Ahorita en Efesios capítulo 6, versículo 13, que es bien importante que nosotros, Efesios 6, 13, es bien importante que nosotros corramos a Él. ¿Para qué? Y aquí dice 2 puntos, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Dice que tenemos que tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Qué hermoso es que podamos resistir, ¿verdad? Y como dice aquí, y habiendo acabado todo, estar firmes. Eso es que tu barca pasó por la tempestad y salió. No todos los barcos salen de la tempestad. Dios no quiere que vayamos a enfrentar las tempestades, pues todos frágiles, débiles y escuálidos. Por eso viene a fortalecernos. Dios no quiere que seamos un barquito más, sin un acorazado indestructible. Dios nos da el mejor de los materiales. Uno que no se rompe, uno que no se dobla, uno a prueba de cualquier tempestad. Vamos a ver Hebreos 6:18. Este es el mejor material que Dios le dejó a cada uno de los cristianos, obviamente si lo quieren tomar. Porque no todos los cristianos lo toman, ¿verdad? Vamos a Hebreos 6:18. Para que por 2 cosas Inmutables. En las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dice aquí en Hebreos que Dios nos ha dado un fortísimo consuelo. ¿A qué te suena un fortísimo consuelo? No fuerte, no hay más o menos, no resistente, dice fortísimo. Ese fortísimo consuelo significa que tenemos el mejor material, algo que de plano no se va a romper. En segundo lugar, si vas a salir a navegar, tu barco debe de contar con algo que se llama una pesada quilla. ¿Qué es la quilla? ¿Tú has oído la quilla? Muchos cristianos tampoco lo han oído y se salen así a aventurar. Resulta que la quilla es una pieza estructural fundamental de un barco. Esa quilla, ¿verdad? Sirve para proporcionar estabilidad, resistencia y soporte estructural. Es la columna vertebral inferior que asegura el equilibrio. Hay 2 tipos de barcos y yo creo que todos los hemos visto. Los barcos que no tienen quilla y los barcos que sí la tienen. No todos la tienen por lo mismo, ¿verdad? Hay barcos sin quilla, por ejemplo, que son los barcos que se llaman planos y se ocupan para navegar en aguas poco profundas. Se realizan para actividades recreativas en zonas tranquilas. Yo creo que todos hemos ido en un barco con fondo de cristal. Eso no tiene una quilla. Una tabla de surf tampoco la tiene. ¿Para qué la necesita, no? Sin embargo, ¿verdad? Hay otros barcos que sí la tienen. Resulta que la quilla, ¿verdad? Sirve para travesías oceánicas por su capacidad de adrizamiento, se llama. Es una característica especial, su capacidad de adrizamiento. Ahorita vamos a ver qué es esto de adrizamiento, ¿verdad? Resulta que la quilla, para acabar pronto, ¿verdad? En un resumen muy rápido, ¿verdad? La quilla es el contrapeso situado en la parte inferior del barco. Si tú levantaras un barco, ¿verdad? Y tiene quilla, ves así como una montaña abajo del barco. Y además no solamente es una montaña, es una montaña súper pesada. ¿Para qué le servirá eso a un barco? Resulta que es lo que le daba la capacidad de no hundirse, ¿verdad? Sirve para darle la estabilidad y sirve para que no se voltee. ¿Has visto, por ejemplo, los barcos de vela, cómo se van yendo para un lado, pero no se caen y no se voltean porque tiene una quilla profunda que lo jala hacia abajo y no le permite que se voltee? Incluso, ¿verdad? La capacidad de adrizamiento que veíamos hace un momento es eso, que inclusive aunque el mar, la tempestad lo voltee,
La quilla es ese contrapeso que lo vuelve a poner hacia abajo y le permite volverse a poner en posición vertical. Eso se llama capacidad de aderezamiento. Por eso es la quilla. Es lo que le va a dar estabilidad para que siempre vaya navegando sin problema. La quilla es el elemento que le va a dar firmeza y resistencia al barco. De la misma forma, ¿verdad?, que un cimiento lo hace con una casa. Por eso Dios nos advirtió, ¿verdad?, que no todos los días iban a ser soleados y no todos los días iban a ser tranquilos. Por eso debemos estar preparados para cuando vengan los días difíciles y la tempestad. Qué hermoso que Jesús nunca nos mintió. Hay mucha gente que siempre dice, no, hombre, te va a ir súper bien, el cristiano siempre tiene que estar en prosperidad. Y Dios dijo todo lo contrario. Vamos a Juan 16:33. ¿Cómo Jesús mismo le dijo a sus discípulos, no, no es cierto, yo no te voy a decir mentiras, te voy a decir la verdad, te voy a decir lo que viene enfrente? Juan 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En el mundo sí vas a tener aflicción. Dice, pero yo ya te lo he dicho para que en mí tengáis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la quilla. Es lo que en medio de la tempestad te vuelve a regresar a la estabilidad. Satanás siempre va a estar buscando la oportunidad de atacarte, para destruirte y para que no sigamos avanzando. Por eso debemos estar preparados en todo momento. Solo una persona insensata, ¿verdad?, no le pone un cimiento a su casa. Y también de la misma forma, un insensato no le pone quilla a su barco. Vamos a Mateo capítulo 7, ¿verdad?, en donde Jesús hablaba acerca de esto, ¿verdad?, de la gente que construye una casa. Mateo 7, versículos 24 y 25. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y aquí dice Jesús algo bien interesante. Cualquiera pues que me oye. Hay mucha gente que oye a Jesús. Pero la clave es, dice, y hace estas palabras. Le compararon a un hombre prudente. Dice, y van a venir tempestades, dice, y no cayó esa casa porque estaba fundada sobre la roca. Versículo 26 y 27 es lo mismo, pero ahora del otro lado, ¿verdad? Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es de lo más natural. Dice Jesús mismo que cualquiera que lo oye y no le hace caso, pues desde luego que es un insensato. Es una persona que sale con su barco sin quilla. Dice desde luego que se va a caer su casa, su barco se va a hundir. Nuestro cimiento debe ser siempre la roca, es Cristo, para que las tormentas no nos puedan derribar. Es por eso por lo que tenemos que correr siempre a Dios. En tercer lugar, vamos a ver que tu barco debe contar con estanquiedad. ¿Qué es la estanquiedad? Este estanque, ¿verdad? La estanquiedad es la capacidad de un sistema para evitar la fuga. Esa es la estanquiedad, ya sea de entrada o de salida, ¿verdad?, no deseada de los líquidos. Eso significa que un sistema que tiene una estanqueidad es un sistema que garantiza la hermeticidad. Por ejemplo, ahorita veíamos estos veleros, ¿verdad?, que van y que navegan y que se voltean. Resulta que los veleros están sellados herméticamente. Se pueden voltear y la quilla los endereza, pero además no se les metió el agua. Resulta que esto, ¿verdad?, esta característica evita la entrada de contaminantes al barco. Parece algo sencillo, ¿verdad?, pero tiene toda una ciencia ir a salir a navegar. Lo mismo pasa con nosotros los cristianos, ¿verdad? En el caso del barco, ¿verdad?, significa que todos los accesos al interior deben ser capaces de sellarse herméticamente para que no entre el agua y desde luego para que no se hunda. Si llega a voltearse, no le va a pasar nada. Vuelve a regresar a su posición y no se metió el agua.
Como en el caso del arca de Noé. ¿Se acuerdan que Dios le dio una instrucción muy especial a Noé? Vamos al capítulo 6 de Génesis y el versículo 14. También Dios iba a preparar un arca, ¿verdad? Un barco, pero no era cualquier barco. Ni siquiera el mismo Noé dimensionaba qué iba a pasar. Capítulo 6, versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dios mismo le dijo, ¿sabes qué? Necesitas hacer un arca y la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Una serie de instrucciones concretas, muy sencillas, pero muy efectivas. Acuérdense, cuando Dios da las órdenes, ¿verdad? No da las órdenes nada más ahí al aventón, ni porque fue lo primero que se le ocurrió. Resulta, ¿verdad?, que la palabra calafatear en hebreo es kafar. Y además dice, y la vas a poner con brea. Brea es kofer en hebreo. Dice, y le vas a poner brea por dentro y por fuera. ¿Para qué? Resulta que cuando tenía brea por dentro y por fuera, no iba a haber ni la más mínima ni remota posibilidad de que entrara el agua. En la vida de un cristiano pasa lo mismo. A tu barca la tienes que calafatear por dentro y por fuera con brea. Ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Para que no haya ni una rendijita donde se pueda meter. ¿Quién se tiene que meter? Dice Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. Eso es calafatear nuestro barco por dentro y por fuera. No le voy a dar chance ni por ningún lado. Ni la puerta, ni la ventana, ni la chimenea, ni por dentro, ni por fuera, ni por ningún lado. En el caso de Noé, ¿verdad? Dios fue muy claro cuando le dijo, vas a usar brea. No le dijo mantequilla, no agarres aceite, no agarres barniz, ni tampoco pintura para exteriores. Le dijo, vas a utilizar brea. ¿Por qué brea? Porque la brea significaba kofer en hebreo, ¿verdad? ¿Sabes por qué era la brea? Porque la brea representa el kafar, que en hebreo es santidad. Y eso es por eso por lo que Dios lo asimiló de esa forma. Por eso tenía que ser la brea, no cualquier cosa, ¿verdad? ¿Tú sabes qué es la brea? No, no es un pegamento. Una resina. No, es una resina natural, pero es conocida como el asfalto. Eso es la brea. Es un recubrimiento bituminoso, se llama. Y es un material que tiene una característica muy interesante. Es un material hidrofóbico. Es decir, que repele el agua. Es altamente viscoso. Su estructura química y física crean una barrera impenetrable que impide el paso de la humedad. Por eso se ocupó la brea. Qué interesante, ¿verdad? La santidad hace lo mismo. Si tú te llenas de santidad por dentro y por fuera, vas a crear una barrera impenetrable que va a impedir el paso al pecado. Pero ¿cuántos cristianos hay que ni siquiera le ponen nada, verdad? Ni mantequilla tiene su barca, ¿verdad? Por eso nuestro barco debe estar sellado con brea, es decir, con la santidad, para que puedas repeler el pecado y no tenga forma de entrar por ningún lado. No he podido haber pensado, ¿verdad? Oye, Señor, ¿con brea? Dice, ¿para qué tanto, verdad? Si aquí ni llueve. Mejor le voy a echar resina de pino, ¿verdad? Y pues con eso basta y con eso la libramos, ¿verdad? La otra hubiera dicho, oye, Señor, por dentro y por fuera, no, pues es una exageración. Yo le echo por fuera, ¿verdad? Y todo lo que quieras, pero por dentro, ¿para qué le echamos? Ni se necesita. Si algo tenía Noé, es que Noé no cuestionaba las órdenes de Dios, por más absurdas que le parecieran. Oye, va a llover, ¿verdad? Se van a abrir las cataratas. Y pues no es ni por aquí la lluvia, ¿verdad? Menos cataratas. Oye, construir un arca en un desierto. ¿Te imaginas? ¿Cuántas y cuántas preguntas no tenía Noé? Y no solamente Noé. Sus familiares, la gente que lo rodeaba, llegaban a burlarse de Noé. Oye, ¿cómo estás construyendo un arca de ese tamaño? Aquí ni llueve. 120 años estuvo construyendo y soportando a toda la gente burlándose de él.
Y Noé siguió y siguió y siguió, ¿verdad? Noé puede haber dicho, la calafatera escombrea, ¿verdad? Por dentro y por fuera, en donde nunca ha llovido. ¿Verdad? Es como dice, ¿verdad? Hace una capa impenetrable. Oye, Señor, pero si aquí ni hay agua, ¿verdad? En un desierto. Por eso tenemos que tener un corazón como el de Noé. Tenemos que obedecer lo que Dios nos diga sin cuestionarlo. Oye, Señor, pero es que yo no veo claro, me parece ilógico, me parece hasta absurdo. Dios quiere que obedezcas. Hoy en la actualidad hay muchos cristianos rejegos y renuentes a la voz de Dios. Ni siquiera ha acabado de hablar y ya lo están cuestionando, ya lo están contradiciendo. Cuando Dios dice las cosas es por algo. Es porque el arca, ¿verdad? No le iban a caer unas cuantas gotitas de lluvia. Tampoco le iba a caer un balde de agua fría. Le iba a caer algo que se llamó el diluvio universal, con el que se extinguió toda la humanidad. No solamente borró el pueblito ahí de Noé, donde él vivía y su familia. Desapareció la población de todo el mundo de esa época. Si no hubiera sido por la brea, por dentro y por fuera, no se hubiera salvado nadie, ni siquiera Noé, ni su familia, ni los animales, ni absolutamente nada. Se hubiera perdido todo. Por eso, ¿verdad? Aunque no entendamos, tenemos que obedecer en el momento cuando Dios nos habla y además como Dios nos lo pide. No a nuestra manera, ¿verdad? Como dice Juan 13:7, le respondió Jesús, ¿verdad? A Pedro, ¿y qué le dijo? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Saben cuántos cristianos están en la misma circunstancia? Es que, Señor, yo no entiendo, me parece totalmente ilógico y absurdo, ¿verdad? Yo le digo, no te preocupes, yo sé que no lo entiendes en tu cabecita, ¿verdad? Pero tú obedeces. Por eso nosotros tenemos que obedecer, ¿verdad? Aunque nosotros no entendamos por qué Dios nos pide tal o cual cosa. En cuarto lugar, tu barco debe contar con el equipamiento para el mal tiempo. Resulta que todos los barcos, cuando van a salir, pues tienen un montón de cosas de seguridad. Un barco en medio de la tempestad debe contar con equipos de seguridad y de maniobra, permitiéndoles tener el control, la estabilidad, la capacidad de navegación en condiciones de fuertes vientos y de mar agitado. Resulta, ¿verdad? Que por ejemplo, un velero cuando sale, pues llevan unas velas muy grandes, ¿verdad? Hasta de colores y todo es muy bonita, pero no llevan solamente una vela. Llevan otras velas pequeñas, ¿verdad? Que son velas extremadamente robustas y son de color naranja fosforescente, que son visibles en la oscuridad. Nada más que nunca las hemos visto, ¿verdad? Precisamente para eso. En la vida del cristiano, Dios sabe lo difícil que va a ser el camino. Y precisamente para eso nos dejó todas las herramientas para poder cruzar la tempestad. Ahorita veíamos en Efesios 6:13, ¿verdad? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Qué cosas tan interesantes dice Dios, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Que un cristiano tiene que ir a la tempestad preparado con dos cosas. La primera, pues la armadura de Dios. Dios quiere que vayamos, pero no en nuestras fuerzas. Por eso nos da su armadura. Por eso dice bien claro, la armadura de Dios, no tu armadura, no la que te guste, no la que quieras, ¿verdad? Tiene que ser hasta que dejemos de confiar en nuestros argumentos, en nuestras capacidades, en nuestra experiencia y empezar a confiar más en la palabra de Dios, en sus mandamientos. Entonces Dios mueve cielo, mar y tierra para que nosotros podamos pasar. Vamos a un pasaje, ¿verdad? Que me gusta mucho. Vamos a Lucas capítulo 5. Y vamos a ver aquí, ¿verdad? Una escena en donde Jesús dice, va a predicar de nuevo como él lo hacía. El capítulo 5, ¿verdad? Vamos a ver primero versículos 1 y 2. Vamos hasta ahí. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Jesús en este momento va a predicar. Y entonces dice, en ese momento Jesús, como no lo dejaban, dice, agolpaba a la gente. Jesús dijo, pues necesito un lugar
pues alto para que la gente me pueda oír y me pueda escuchar, porque pues al nivel de toda la gente no lo dejaban oír. Y dice, en ese momento, mira qué casualidad, había 2 barcas que estaban ahí. Y entonces dice Jesús, qué bueno que están estas barquitas aquí, ¿verdad? Versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Qué casualidad. Resulta que la barca que fue a agarrar, ¿de quién era? De Simón. ¿Se acuerdan quién era Simón? Pedro. Pero no solamente era Pedro, era uno de sus discípulos. Y no solamente era uno de sus discípulos, era el que respondía más rápido. El que era más impulsivo de todos. Pues esa barca la fue a agarrar Jesús. Y se sentó y dice, y efectivamente él cumplió su propósito. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¡Qué hermoso! Y fíjate qué pasa, el versículo 4 me encanta. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Le dijo a quién? No le dijo a Andrés, no le dijo a Jacobo, ni le dijo a Juan, le dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Le estaba diciendo Jesús a Pedro. Versículo 5, fíjense qué interesante. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Nada más imagínate a Pedro, ¿verdad? A Simón. En ese momento, ¿verdad? Le dice a Jesús, le da una instrucción, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Y se voltea a Simón así como que, a ver, Señor, ¿cómo te lo explico? Dice, toda la noche, no llevamos 1 hora, toda la noche llevamos intentando pescar. Y dice, ¿y cuánto sacamos? Ni charales. Nada hemos pescado. Pero bueno, pues si tú dices, ¿verdad? ¿Sabes cuántos cristianos hay así? Pues Señor, pues no, o sea, ahora sí te volaste la barda, ¿verdad? Qué ignorante eres, Señor. ¿Habrá sido ignorancia de parte de Jesús? Jesús lo hizo a propósito, con todo conocimiento de causa. Precisamente llegó al punto. ¿Y saben por qué no pescó nada? Porque Dios tenía preparado todo ese plan. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompió. Su red se rompía. Oye, ya no eran las 10 de la noche, ¿eh? Ya eran unas horas ya del día. Resulta que los pescadores no salen a pescar durante el día, salen durante la noche, que es cuando hay más pescados. Por eso no salen durante el día. Y habrán sido las 10 de la mañana, las 11, y pues obviamente a esa hora no hay pescados, ¿verdad? Pedro dijo, era imposible, y Dios ahí hace sus obras, ¿verdad? Hace maravillas. Versículo 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Hicieron señas a los compañeros que estaban en otra barca para que viniesen a ayudarles. Dice, y cuando vinieron, llenaron ambas barcas y las dos ya se hundían. Qué hermoso es cuando confías en Dios y ves el abundante fruto. Es lo que veíamos ahorita, ¿verdad? Si quieres realmente tener esas bendiciones que te sobreabundan, ¿verdad? Que ya te hunden, bueno, pues tenemos que confiar en Dios. Versículo 8 aquí mismo, ¿verdad? Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué hermoso. Que Simón Pedro reconoce a Dios, ¿verdad? Dice, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántas veces tenemos que ir a reconocer delante de Dios que hemos hecho mal? Que todo lo que estamos haciendo no lo estamos haciendo bien. Por eso es por lo que tenemos que ir tantas y tantas veces. Señor, tú ayúdame, ¿verdad? Tú prepárame, capacítame. Pues sí la estoy regando. Mis capacidades no sirven. Las cosas elementales tampoco. Dios puede hacer lo que sea. Vemos aquí también, ¿verdad? Continuando con nuestro pasaje que estábamos en Efesios, dice que hay que tomar toda la armadura de Dios. Eso significa que tiene que ser absolutamente toda la armadura de Dios. No importa si no crees usarla toda. No importa si está pesada, si son muchas cosas, si no estás acostumbrado a llevarla. Hay cristianos que salen a la guerra sin casco. Otros se van sin coraza, sin escudo.
Otros agarran, pues ahí más o menos la espada, ¿verdad? Bueno, ni la espada completa. Salen con media espada. Es más, un cuchillito y además cuchillito de palo. ¿Por qué? Pues porque es más práctico, es ligero. La espada les estorba mucho. Está muy pesada. ¿Crees que así vas a poder obtener la victoria? ¿Es en serio? Lo que va a pasar es que te van a volar la cabeza a la primera de cambio. Pues no, ¿verdad? Recuerda que un cristiano sin armadura es un cristiano frito. Un cristiano con media armadura es un cristiano frito. Y un cristiano con su propia armadura es un cristiano frito. Tiene que ser la armadura de Dios, por eso es bien claro, ¿eh? Recuerda que los ataques de Satanás siempre son para evitar que un cristiano use la armadura. Es más, que ni siquiera se le acerque, que no la toque, que no la conozca, mucho menos que practique con la armadura. Satanás sabe que un cristiano sin armadura no tiene ninguna probabilidad de éxito. En conclusión, ¿verdad? Un barco sin estar preparado para las tempestades está condenado a naufragar irremediablemente. Pero un barco con un buen capitán siempre llegará a buen puerto. Por eso, ¿verdad? Como todos debemos llegar a un buen puerto, entonces debemos de buscar a Dios siempre, para que Dios siempre te acompañe en tu barco. Como en la tempestad con los discípulos, ¿verdad? Que se estaban anegando, dice, pero Jesús iba ahí, en esa barca. Y lo levantaron y reprendió al mar y se hizo grande bonanza. Aunque las tempestades te estén ahogando, si va Cristo contigo, vas a llegar en bonanza. Dios tiene que ir con nosotros para que nos dirija todos los días, no nada más 5 minutos, ¿verdad? Toda nuestra peregrinación en esta tierra hasta que venga por nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar que Dios es el que siempre vaya en nuestro barco. Como en el caso de Noé, ¿se acuerdan? Noé, cuando iba a entrar al arca, ¿verdad? Le dice, entra en el arca. ¿Por qué? Porque Dios ya iba dentro del arca. Así tiene que ser tu barco. ¿Para qué? Para que lleguemos a un buen puerto. Muy bien, pues vamos a hacer una oración. Vamos a darle gracias a Dios por todo lo que pudimos ver el día de hoy. Bendito Dios y amado Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por este día, por este tema. Gracias por todo lo que tú nos enseñaste. Te pedimos, Señor, para que tú nos ayudes a estar siempre tomados de tu mano, Señor. Para que tú nos acompañes en las bonanzas, en las tribulaciones, para que siempre vayas tú en nuestro barco, para que tú nos dirijas, para que tú nos lleves, Señor. Tú nos prepares, nos capacites y nos uses para tu honra y para tu gloria. Te pedimos para que seamos instrumentos, para que seamos personas que siempre obreros aprobados, Señor, para que busquemos siempre tu aprobación, no la de la gente, sino la tuya, Señor. Te pedimos para que tú nos acompañes y para que permitas que todo nos salga bien. Te pedimos para que te podamos entregar nuestra vida, nuestra voluntad y para que mucha gente pueda también ser alcanzada por nuestra vida, por nuestro testimonio, por todas las cosas que tú hagas, Señor. Te pedimos para que tú nos mantengas trabajando hasta que tú vengas por nosotros, Señor, y para que tú nos puedas recibir también, no avergonzado, sino como un obrero que hace bien las cosas, Señor. Te pedimos todo esto y te damos las gracias en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.